Estás escuchando Mapukimun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut. ¿Cómo se preparan las bombas de semilla? Bueno, este método era utilizado en civilizaciones anteriores, pasadas, y en la época de los años 50, por ahí, un japonés agricultor la volvió a reimplementar y hizo, pero ya lo estaban usando también los hermanos nativos de Norteamérica. Y nosotros este año hemos hecho una cantidad para esparcirlas así en nuestro terreno, y como ya lo hemos dicho en otras cosas. Yo le digo, la preparación consiste en 3 medidas de tierra, tierra fértil, tierra buena, por una de arcilla roja. Acá tenemos la arcilla roja, tiene que ser arcilla roja. Entonces la ponemos acá, la revolvemos y después vamos echando la semilla. Acá tenemos semillas de charcao, diente de león, tenemos botón de oro, tenemos cola de piche y todas las nativas que hemos venido recolectando este tiempo, ¿no? Para hacer esta bolita. Bueno, después la revolvemos de vuelta bien, que todas las semillitas se esparcen, y le empezamos a echar, le echamos agua. Esto es como si fuéramos haciendo una masa. ¿Vieron? Como la masa para el pan. Entonces la vamos amasando así hasta que esté en estado para empezar a amasar y hacer las bolitas. En el supuesto caso que se nos pase un poquito el agua, bueno, le agregamos tierra o le agregamos un poco más de arcilla, que siempre tenemos que tener a la mano. Pero estando más o menos que esté así dócil para amasarla, con un poquito hacemos las bolitas, más o menos de 4 centímetros de diámetro, que quedarían este tamaño. Lo vamos dejando en un lugar donde se seca, a la sombra si es posible, unas 3 semanas. Nosotros lo tenemos proyectado para sembrarlo en el Huachipanto, en la semana del 21 al 24, pero también lo podemos hacer extender hasta todo lo que es junio, el invierno, porque ya en la primavera estas plantitas ya estarían floreciendo o rebrotando. Pero, ustedes ven acá así van quedando las bolitas. Después las dejamos secar y eso ya la podemos ir tirando y replantando. Nosotros la idea es replantar todo lo que se ve para allá y todo lo que el camino que va hacia el bosque, tirarlo por la vera del camino. Es el nuevo despertar de la tierra, de la naturaleza, del universo, de los espíritus protectores y dadores de vida. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapukimun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut.